continuación vamos a ver el tema de pintura matérica para los grados del ciclo 6. Vamos a mirar un poco lo que es la parte de la historia de la pintura matérica, teniendo en cuenta que es una pintura que nació en el siglo XX a mediados, en los años 40 y 50. Es una tendencia artística que tiene que ver mucho con el informalismo, o sea, una pintura más que todo gestual. ¿Qué tiene que tener en cuenta sobre este tema que nació en Francia? ¿Sí? Y pues gracias a la ayuda de algunos artistas como el señor Faber y Dufy, pues fueron los que implementaron un estilo de pintura como el que estamos viendo aquí en la imagen. Eh, las características principales de este arte es que es sobre todo de pintura abstracta, entonces es algo que no tiene que ver casi con las cosas de la realidad. El empleo de diferentes materiales, sobre todo los materiales no convencionales, como en este caso no es muy diferente la pintura matérica a la convencional. La convencional, ¿cuál sería? Pues las pinturas que normalmente nosotros utilizamos. También en este caso de la pintura matérica se incluyen diversidad de materiales, por eso se llama matérico, como lo que podemos apreciar aquí que es chatarra. También se puede incluir lo que es madera, acerrín, vidrio y yeso, estuco, entre otras materiales que puedan crear efectos sobre todo de texturas. Como vemos aquí en las imágenes, son las texturas que sobresalen del cuadro. La idea de este tipo de pintura es que las personas tengan la sensación más aparte de la pintura, como en el caso de la sensación de querer tocar los cuadros. En estos dos cuadros pues podemos ver una diferencia entre los dos, que es acá es una composición no muy, por decirlo así, proporcionada. En cambio en el de abajo hay una composición y un tema. En este caso el tema es de paisaje, que lo podemos decirlo que aquí en este caso de lo que son los puntos rojos, pues podría decirse que son las flores, ¿sí? Y el fondo ya es el paisaje normal. La importancia de este tipo de arte es que también hay unos pintores que además de implementar algún tipo de materiales, también actúan sobre el mismo formato. Entonces, lo que hacen es de pronto también a rasgar el mismo soporte, hacerle algunas hendiduras o rotos. Entonces, eso también hace parte de lo que es el arte matérico. El color es muy importante en este tipo de arte también porque es variado, ¿sí? Las composiciones también se pueden intercalar entre zonas que vienen con material o hay zonas que no tienen material, solamente es la pintura, o sea que quedan plano más la textura que sobresale en los cuadros. Aquí podemos ver los ejemplos, no solamente pues también el arte matérico se limita a lo que es la parte abstracta, también hay parte figurativa, como lo podemos apreciar aquí en esta imagen de este paisaje donde hay unas casas y al fondo como una especie de villa o ciudad, y adelante podemos mirar que hay una forma como de, por decirlo así, como de, no sé, pasto, hay arena, ¿sí? Pero entonces toda esta textura se le ha dado con un material que sobresale en el cuadro, y lo que sobresale en este caso es como la tendencia, como la parte de la textura que se puede crear con este tipo de materiales. La carga matérica que se ve aquí abajo en este ojo es una carga que es solamente de pintura. Para poder crear este efecto de la carga matérica lo podemos hacer solamente con pinturas especiales, como en el caso del óleo o el acrílico. Entonces a continuación vamos a ver cómo se hace una pintura matérica, pues al estilo de cómo la podemos nosotros trabajar, y vamos a mirar los tipos de Los materiales materiales. que vamos a utilizar en esta ocasión, pues son materiales que podemos conseguir fácilmente. Por ejemplo, en este caso puede ser servilleta, ¿sí? Por acá tengo esto, que es eh, cáscara de huevo molida, ¿sí? Tengo acá arena, arena de río. Vamos a mirar qué es lo que sale con en estos materiales. Acerrín, aunque todo esto no lo vamos a utilizar. Y también vamos a utilizar lo que es
por ejemplo acá silicona para ver cómo nos sale el cuadro, en este caso matérico con silicona, pues teniendo en cuenta que es silicona caliente, ¿sí? Entonces estos elementos vamos a incluirlos en el trabajo que vamos a hacer a continuación, teniendo en cuenta que es un trabajo abstracto el que vamos a hacer ahorita. Aquí por ejemplo vamos a trabajar esta imagen, que es una imagen realista, pues entre comillas realista, que es un trabajo del señor Hokusai de 1760 a 1849. Es un pintor de estampas, en este caso él es japonés, y él se hizo muy famoso por este cuadro, ¿sí? La Gran Ola se llama, La Gran Ola, de Kahanawa. ¿Qué sucede acá? Esta es una de las tantas cuadros que hizo el señor Hokusai, sobre todo de una serie que le conoce como las 30 vistas del monte Fuji. Acá al fondo está el monte Fuji y esta es la representación de una ola, ¿sí? De las que normalmente son conocidas en el Japón, en este caso como los tsunami. Entonces pues es la representación más o menos de lo que quiso hacer el señor Hokusai. Entonces, ¿qué sucede acá? Si se dan cuenta, hay unas barcas, dentro de las barcas hay unas personas y están queriéndose salvar de la gran ola que está acá. Entonces todo este tipo de elementos vamos a pasarlos a la parte de abstracta. Previamente hemos hecho el dibujo ya de el tema abstracto, entonces esto es una abstracción, por decirlo así, del dibujo, y es una abstracción lírica. Si se dan cuenta, pues no es ordenada, es una abstracción más o menos como una forma de, por decirlo así, como orden desordenado, ¿sí? Pero hay una composición, si se dan cuenta, esta es la composición que se ve acá. Entonces hay una completa composición aquí en la forma como curva, ¿sí? Aquí está el monte Fuji, estas son las olas y esta es la representación de las barcas, o sea, lo que hemos visto anteriormente. Entonces, si las barcas acá las pasamos a algo abstracto, entonces yo las pasé así como si fueran una especie de media lunas. Las personas las pasé como si fueran círculos, o sea, es la representación mía de lo que es las personas. La ola la hice al contrario, ¿sí? En este caso. Y lo que es el monte Fuji pues no cambia mucho, porque el monte Fuji en la vida real pues es un monte bastante empinado, como se ve acá, y acá pues lo hice muy cónico. Y lo que es el fondo que se ve acá, que es la parte como si fuera el cielo, ¿sí? Con las nubes como revueltas. Y esto es lo que vamos a trabajar en la parte de la pintura matérica. En cada espacio vamos a mirar, vamos a tratar de que esto quede pues prácticamente en el 70% hecho con pintura matérica. Para empezar hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que ustedes pueden directamente hacer las texturas con esta silicona en el formato. La otra forma es que ustedes combinen el material con la pintura y después aplicarlo en los espacios que vamos a trabajar. Entonces yo voy a empezar primero con lo que quiero que quede eso en relieve hecho con silicona. En este caso pues voy a trabajar lo que son los botes que hice acá con silicona, a ver cómo quedan. Entonces yo podría hacer esto que se ve acá. Ya tenemos lo que es las texturas realizadas con la silicona en todos los planos que yo quería tratar este tipo de relieves, ¿sí? Entonces pues le hice acá como si fueran gotas, ¿sí? de la misma ola. La textura que se ve en los botes, ¿sí? También rebordeé lo que son la parte de las cabezas, ¿sí? En este caso. Y ahora vamos a pasar a lo que es la pintura matérica como tal. Ya podríamos mirar qué tipo de materiales podemos
complementar en cada uno de estos espacios. Bueno, en este caso ya he decidido mirar qué pintura matérica voy a crear para determinado espacio. Voy a empezar a crear lo que es este espacio que se ve acá del fondo de la por decirlo así, de la tierra, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que es la montaña, ¿sí? O el monte Fuji. Entonces vamos a mirar cómo complemento esto con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué material voy a utilizar? Pues para este espacio he decidido trabajar con lo que es la cáscara de huevo. Entonces, pues esta cáscara de huevo ya estaba molida. Igual no vamos a utilizar todo, solamente son poquiticos. Y es más, en esta paleta que estoy utilizando, pues si se pueden dar cuenta, es una pintura matérica, por decirlo así. Es un tema que vamos a ver más adelante, que se llama el expresionismo abstracto. Entonces vamos a tratar de trabajar algo así como se ve acá. Aquí pues ya podría decirse que es pintura matérica, sobre todo en empaste, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar cómo vamos a hacer la parte de el monte Fuji. Entonces, ¿qué se necesita? Pues un poquito de material y lo vamos a combinar con un poquito de pintura para sacar lo que necesitamos. Entonces, no hay que necesidad de gastar tanta pintura, simplemente revolvemos, porque la idea de esto es sacar texturas, nada más, ¿sí? Entonces, con esto nos basta nomás. Entonces aquí vamos a aplicar otro poquito más de esta material que tenemos. Nos va a quedar como una especie de pasta, que es la que vamos a trabajar en el cuadro. Y si se dan cuenta, miren, quedó ya una materia, ¿sí? Una pintura empastada, que es la que vamos a aplicar en este espacio. Entonces, para este tema pues vamos a tratar de trabajar unos pinceles viejitos, pues para no dañar los pinceles si tenemos pinceles nuevos, tratemos de trabajar unos pinceles más rústicos, que de pronto vamos más adelante a tener que desechar, porque pues no vale la pena tampoco acabar con unos pinceles buenos. Entonces, si nos podemos dar cuenta, aquí ya empieza a coger un poquito de forma, de textura, y si la pintura queda un poquito empastada, mucho mejor. Entonces, para esto sí toca que dejar, dependiendo de lo que nosotros empecemos a trabajar, pues tratar de dejar que seque un buen tiempo, porque pues la pintura ya queda como muy gruesa y es un poco más demorada para que se sequen estos espacios. Bueno, ya terminamos la parte de lo que es esta sensación que le dimos aquí, como en el caso del monte, como si fuera nieve, con pintura blanca revuelta con cáscara de huevo. Y acá en estas que se supone que son burbujas, ¿sí? Las dejé blancas. Ahora esta es una forma, ¿sí? Ahí ya hemos implementado dos formas, una que es la parte del material revuelto con la pintura, y lo que es en este caso la silicona pegada en la superficie. Ahí ya llevamos dos formas de hacer pintura matérica. Vamos con la tercera forma de hacer pintura matérica. ¿Y cuál es? Es aplicar una base, en este caso de algún pegamento, y encima aplicar lo que es la parte del material. Anteriormente les he hablado sobre este producto, que es parecido a un colbón. Pues esto es lo que voy a utilizar ahora para poder aplicar la otra capa del material. Entonces, si ustedes no tienen esto, pueden utilizar colbón. Entonces es un procedimiento como el que hacen cuando uno pega escarcha en algunas decoraciones. Entonces vamos a hacer acá. Esto sí tiene que ir con abundante
pegamento para poder que esto les quede bien, porque se necesita que el material se combine con el pegamento para poder que no se vaya a salir. Una vez ya terminado de hacer esto, pues simplemente vaciamos en un periódico o algo el resto de material que no quedó pegado. Entonces después de esto ya vamos a hacer ese proceso. Aquí ya vamos terminando lo que es la repartición de este material, que es arena de, imagino que es de arena de río. Entonces pues aquí lo que está haciendo es absorbiendo el pegamento, el material, pero es que se ven algunas partes como húmedas y otras que están muy encima, se ven ya claras porque ya hay bastante material. Es el exceso de arena. Entonces mire cómo va quedando una textura como muy porosa. Entonces pues da la sensación como si fuera la arena del mar, ¿sí? O la arena que acompaña lo que es el monte. Entonces ustedes se pueden dar cuenta aquí a la luz cómo va quedando este material o este trabajo con lo que es la textura, ¿sí? Esto va quedando como si fuera esta técnica que normalmente hacen en unas obras artesanales que le conoce como el papel maché. Entonces es pegar este papel con el pegamento y que estas texturas como se ven acá. Entonces aquí ya terminamos y pues esto va a tener un poquito de tiempo en secar, porque pues si se dan cuenta está transparente. De igual forma lo que estoy utilizando es una solución acrílica, ¿sí? Como les digo, es parecida al colbón y seca más rápido. Entonces pues lo importante es que aquí generemos este tipo de textura como de abultamiento, ¿sí? Para que más adelante cuando quede seco le podamos hacer un tratamiento que les explicaré más adelante, que se le conoce como brocha seca. Entonces aquí apenas estamos haciendo lo que es la parte de la implementación de lo que es el material. Ya más adelante vamos a empezar a pintarlo, porque todavía le falta color. Esto es como una obra, como una casa en obra gris. Vamos a aplicar la última material al trabajo, que va a ser en este caso pues el acerrín. Entonces pues yo saco un poco de acerrín, este es del más fino que encontré. Entonces pues ¿qué vamos a hacer acá? Pues como la idea no es aplicarlo todavía con pintura, entonces es hacer la misma forma que habíamos hecho anteriormente con lo que es con la cáscara de huevo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, pero solamente con la solución, ¿sí? Entonces aplicamos solución, a ver qué pasta nos da, y podemos mezclar esto aquí. Listo, aquí ya terminamos con todas las texturas. Entonces ahora lo que tengo que hacer es dejar secar todo esto y después empezar a pintar. Como se pueden dar cuenta, quedó unas texturas bastante pronunciadas. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es utilizar, pues al menos experimentar con varias texturas. Entonces les recuerdo aquí qué fue lo que se hizo. Entonces cáscara de huevo con pintura, en este caso acerrín con pegamento,
aquí fue pegamento con arena esparcida, ¿sí? Y aquí en este caso fue papel higiénico o servilleta con el pegamento, o sea, en forma corrugada. Y también hicimos este tipo de textura con la silicona caliente, ya con 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 texturas, con eso es suficiente en su trabajo. Y pues son materiales de fácil conseguirlos, entonces simplemente ustedes que miren cómo implementan este tipo de materiales con la pintura. Una cosa muy importante que hay que recalcar, no es pegar elementos como en el caso del arroz, ¿sí? Que mucha gente de pronto pega arroz, pega garbanzos, pega un mercado completo en el trabajo, y eso no es pintura matérica. Eso ya pasa a ser otra clase de pintura que se le conoce como el collage, entonces pues ya no figura dentro de este tema de la pintura matérica, porque la pintura matérica lo que trata es de sacar un poquito de relieves y que la pintura se comprometa mucho con el cuadro. Así coloreado queda nuestro trabajo. Entonces ahora vamos a ver. Los colores que utilicé aquí en este caso pues fueron casi parecidos a los del trabajo original. Simplemente cambia todo lo que es la composición y que es un, como decía anteriormente, abstraccionismo. Entonces, si se dan cuenta, lo hice como más agresivo a las olas, en este caso. Más turbio el cielo, ¿sí? Dejé aquí este espacio con la arena de mi color natural, pues para hacer un poquito la diferencia de pintura al color del material. También se puede hacer ese caso, pero no es todo, simplemente alguna parte como para notar un poco lo que es el material. Y ahorita vamos a hacer lo que es la brocha seca. Entonces aquí falta algunos colores, por ejemplo, para complementar el trabajo. Por ejemplo, este verde que se ve aquí, voy a colocarlo en esta textura que quedó acá, y algo de azul por el cielo. Entonces en el caso de la brocha seca pues es muy fácil. Entonces simplemente ustedes cogen un poquito nomás, un poquito de pintura y hacen lo siguiente. Tratan de que no quede tan empapado el pincel. Es algo muy queda el pincel húmedo, ¿sí? Casi ni pinta. Entonces se dan cuenta, no pinta mucho. Entonces este es lo que se conoce como brocha seca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? A resaltar algunas partes del cuadro para que se pinte solamente la textura que está sobresaliendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? El pincel no lo vamos a coger de esta forma, sino siempre de costado. Si tienen un pincel grueso, en este caso plano, entonces hacemos esto. Entonces, el color que estoy aplicando aquí es un color verde aguamarina y hace un resalte un contraste muy chévere aquí en las barcas, y quedaría de esta forma. Tratar de no pasarse, entre más acostado el pincel, mejor queda. Hacemos acá. La otra forma con la que la pueden hacer es con un pedazo de espuma. Entonces simplemente también empapamos un poquito la espuma, que tampoco va a quedar muy llena de pintura, y hacemos esto. Por ejemplo, acá en el caso de estas formas de círculos que también están con el material de cáscara de huevo, lo podemos hacer simplemente así y quedaría solamente la parte de encima coloreada, sin llegar a tocar el fondo, porque entonces ya se perdería, se mancharía mucho el trabajo. Entonces, cuando crea que se pasó mucho de pintura, entonces con la servilleta pues le quitan un poquito nomás. Ahora vamos a aplicar un poco de brocha seca en este espacio que les decía anteriormente, pero entonces acostado de esto, ¿sí? Solamente la textura va a recoger
la pintura que está aglutinada en el pincel. Y así terminamos nuestra obra de arte al estilo pintura matérica. Espero que les haya gustado, aquí hagan sus ensayos, utilicen todo tipo de materiales, no es necesario que ustedes complementen todo el trabajo con material, pueden hacer parte material y parte pintura. Muchas gracias.